Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Si usted es radioescucha frecuente, es parte de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0, pues sabrá que los temas de la memoria son asuntos que nos interesan y que tratamos de incluirlo al menos una vez en la semana, estos asuntos de la memoria, y va a ser el caso de esta entrevista que tenemos esta tarde con Jorge Regalado Santillán. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Rubén, por Te agradezco enormemente. Al contrario, Jorge Regalado es licenciado en Sociología de la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor también en Ciencias Sociales. Es miembro del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, el DESMOS, de la Universidad de Guadalajara, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y a lo largo de toda su trayectoria se ha dedicado a lo que dice a estudiar sociedades en movimiento y, entre otras cosas, a principios de los 90 publicó un libro que es, entiendo, Jorge, la tesis de maestría, ¿no? Sí. Producto de la tesis de maestría, que se llama Lucha por la Vivienda en Guadalajara. De esto queremos hablar porque nos parece un tema de la mayor importancia. De manera habitual aquí en Cosa Pública 2.0 comentamos la dificultad que tienen especialmente las nuevas generaciones de acceder a la vivienda, prácticamente un derecho negado, aunque es un derecho constitucional, pero negado por la vía de la práctica, porque los gobiernos han dejado al mercado que resuelva estas necesidades. Y Jorge Regalado en este libro nos cuenta de una experiencia importante que fue el Foro de Lucha por la Vivienda, que se organizó a finales de la década de los 80, de 87, 89, si mal no recuerdo. Sí, por ahí. Y fue una experiencia de autoorganización para tratar de recordar junto con Jorge que hay otros modos, otros caminos de exigir este derecho a la vivienda. Jorge, bienvenido, gracias. Gracias, Rubén. Al contrario. Pues sí, en este libro narro esa experiencia de lucha urbana, del cual además fui protagonista, pues participé en esa experiencia, que fue, digamos, de alguna manera pues singular a lo que había venido siendo la historia del movimiento urbano popular en Guadalajara, ¿no? Singular en el sentido de que se plantea como proyecto el que las luchas urbanas, que generalmente en Guadalajara habían sido desde principios de los 80s, en las colonias periféricas de la ciudad, este proyecto se planteó que podría experimentar un nuevo movimiento para tratar de recuperar, digamos, la historia de los movimientos inquilinarios, para que el movimiento urbano popular no solamente fuera en la periferia, sino en el centro de la ciudad, ¿no? Un poco recuperando aquella vieja historia de principios de los años 20 del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que por supuesto el Foro de Lucha por la Vivienda no alcanzó aquella dimensión, ¿no? Uh-huh. Pero se trataba pues de experimentar una expresión nueva de movimiento urbano que tuviera que estar en el centro de la ciudad, y por tanto se empezó a promover la búsqueda a promover la idea en la diversidad de vecindades que había entonces en la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro histórico, ¿no? Digamos, si lo ponemos un poco quizás como en una perspectiva histórica, ahora lo que se ha acostumbrado, y lo digo, no sé si coincidas, por parte del mercado, es que sean grandes empresas inmobiliarias que construyen departamentos y te los vendan regularmente mediante créditos hipotecarios, es decir, atado a una deuda bancaria durante muchos años, que se acceda a la vivienda. Pero antes, digamos, si podemos tratar de recuperar los últimos probablemente 60, 70 años, había periodos de autoconstrucción, luego periodos incluso de ocupación o compra de terrenos irregulares. Sí. Y en el Foro de Lucha por la Vivienda se da como en este contexto, que intenta recuperar que también el centro de la ciudad se recupere para los de hecho se presentaron diversos proyectos al gobierno del estado, en aquel entonces Enrique Álvarez del Castillo, pero además el propio gobierno de Jalisco, el propio gobierno de Jalisco tenía sus instituciones que promovían, ¿no? Existía el Instituto Promotor de la Vivienda, uh-huh. Existía la inmobiliaria la inmobiliaria del propio gobierno del estado, que promovía los fraccionamientos de interés social por su lado. Existía el FONAPO, que también a nivel federal, además del Infonavit, digamos, ¿no? Que promovían que las clases populares pudieran acceder a la vivienda, ¿no? De hecho, uno puede ver varios todavía conjuntos habitacionales
que son construidos por el Estado, como la Unidad Modelo, por ejemplo, sí. Entre otros, y que pues no se entiende por qué el Estado abandonó esta iniciativa. Bueno, pues sí se entiende más bien porque cambió de modelo de Estado, ¿no? Sí. Es decir, un Estado que, aunque nunca llegó a ser propiamente un Estado de bienestar, pero pues sí tenía, digamos, cierta responsabilidad social, ¿no? Y entonces creía y practicaba, digamos, esta forma de poder financiar o subsidiar, ¿no? Estas políticas de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, en ese contexto, y además porque en 1988-89, a nivel internacional fue el Año Internacional de la Vivienda. Uh-huh. Entonces hubo todavía más promoción pues para eso, y en ese contexto también se promueve la formación de lo que terminó llamándose el Foro de Lucha por la Vivienda. ¿Cómo inicia ya específicamente el Foro de Lucha por la Vivienda, Jorge Regalado? Pues inició digamos, con un grupo de compañeros que nos dimos cuenta de eso. Bueno, también inspirados un poco en la experiencia que en el Distrito Federal se estaba desarrollando, con la experiencia que se llamó la Asamblea de Barrios, ¿no? Que se organizó después de los sismos del 85. Sí, esa nació a partir de los sismos y continuó. Y un poco inspirado en eso, ¿no? Y aprovechando la coyuntura del Año Internacional de la Vivienda, un grupo de compañeros nos pusimos un poco a revisar el asunto y entonces dijimos que había que empezar a promover, ¿no? Entonces hicimos un estudio rápido, ¿no? En el centro histórico de la ciudad. Encontramos, digamos, alrededor de, no sé, como más de 1,500 vecindades, ¿no? 1,500. Sí, más de 1,500 vecindades. Y el otro dato sorprendente es que encontramos un número mayor todavía de lotes baldíos en el centro histórico. Entonces, digamos, en un polígono del centro histórico, ¿no? Es decir, se conserva que ese universo entre los lotes baldíos más las vecindades podían servir para ofrecer vivienda a las personas que les daban. Exacto, ¿no? Porque además lo que sabíamos o lo que supimos es que sobre todo los lotes baldíos, pues eran lotes baldíos que no estaban pagando impuestos, ¿no? Claro. Y estaban convertidos en basureros, en lugares ahí peligrosos, zonas de contaminación, y que no habían pagado ni predial, ni agua, ni nada, ¿no? ¿De ese estudio qué siguió? De ese estudio, pues lo que siguió es que promovimos en las vecindades de Guadalajara, pero luego se extendió también a otras zonas, ¿no? En Zapopan, por ejemplo, en Ciudad Granja, encontramos un montón de vecindades también. Como ¿En Ciudad Granja? En Ciudad Granja, sí. Vaya. En Ciudad Granja fue sorprendente porque, bueno, como se sabe, Ciudad Granja pues era eso, una serie de viviendas que eran más bien granjas, ¿no? Y en las porquerizas que había, cuando ya dejaron de ser eso, las convirtieron en pequeños cuartitos, ¿no? En vecindades horribles, pues, ¿no? Imagínate el tamaño de para que quepa un cerdo o dos, ahora eran viviendas, ¿no? Uh-huh. Vecindades. Entonces ahí de hecho nos sorprendió más porque a la primera convocatoria que se hizo llegaron como 500 personas. Imagínate. ¿Cuál era la convocatoria? ¿Qué les decían? Pues la convocatoria, vamos a organizarnos, sí, a que se organizaran para solicitar créditos, para que la gente que careciera de vivienda pudiera solicitar créditos de pago fácil, ¿no? Al gobierno del Estado o al gobierno federal, a través del FONAPO o a través de la inmobiliaria. Solamente 500 de Ciudad Granja. De Ciudad Granja, sí, nada más. Y de Guadalajara, en ese polígono que dibujamos, pues un montón de gente, ¿no? Pero luego también en el oriente de la ciudad, en Oblatos, y se iban formando grupos, ¿no? Al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Y luego fue creciendo, ¿no? Luego después en Tala surgió otra asociación y luego en Ameca otra asociación. Y así se fueron formando muchas asociaciones. Y todas hicimos... Y bueno, había organizaciones que ya existían, ¿no? Por ejemplo, la Unión Independiente de Inquilinos, un grupo de compañeros que pertenecían al Partido Socialista Unificado de México, promovían también eso. Estaba la Coordinadora de Colonias Populares del Sur, de Guadalajara, otro grupo que se llamaba Intercolonias. Fueron dando cuenta, digamos, que
no tenían esa demanda estas organizaciones, ¿no? Sus demandas eran básicamente de servicios, exactamente, ¿no? Eran de servicios, de transporte, de seguridad, y no tenían incluida la demanda de la vivienda. Entonces se dieron cuenta rápido que eso podía ser una buena demanda que podía organizar, y sí, se formaron las asociaciones, ¿no? Entonces se dio un contexto en la que diversas organizaciones organizaron probablemente, seguro, a miles de ciudadanos que no tenían vivienda propia para tratar de exigirle al Estado acceso y derecho a la vivienda. Sí, el Foro de Lucha por la Vivienda terminó con un padrón de solicitantes de vivienda de 7,000 familias. 7,000 familias. 7,000 familias. Bueno, a lo mejor en este momento se puede considerar que quizá no era una organización supermasiva, ¿no? Pero en el contexto de aquel entonces, y no existía un antecedente previo a esto, pues resultó que sí era una demanda muy sentida, ¿no? Y bueno, pues se hicieron movilizaciones significativas también que obligaron a que el gobernador Enrique Álvarez del Castillo nos tuviera que recibir en Palacio de Gobierno para negociar el pliego que se hizo. Se firmó, se acordaron cosas. Luego no lo querían cumplir, pues, ¿no? Al final, pero al final no se cumplió totalmente el pliego, pero sí, a partir de esta lucha, pues se hizo. No se logró el proyecto original, digamos. Por ejemplo, nosotros le decíamos al gobernador, todavía en Jalisco está vigente la ley de expropiación que decretó en los años 20 el exgobernador Guadalupe Zuno, José Guadalupe Zuno. Por caso de interés social se puede expropiar casas para destinarlas a vivienda y era social. un poco la petición, por ejemplo, las vecindades. Sí. Que se renovaran y que se les diera propiedad a la gente. Y incluso se le presentó un proyecto arquitectónico, ¿no? Existía un grupo el Taller de Arquitectura Popular, así es. Un grupo de arquitectos básicamente del ITESO. Hicieron diversos proyectos de cómo se podía renovar y remodelar rápidamente, con bajos costos, las grandes casonas del centro de la ciudad que se estaban cayendo a pedazos. Y destinar la vivienda. Sí. Vamos, Jorge, permíteme hacernos una pausa de identificación de la estación. Ya está dibujado todo el origen. Vamos a terminar el programa con esta charla con Jorge Regalado, que nos cuente qué consiguió el Foro de Lucha por la Vivienda y por qué es significativa recordar en este ejercicio de memoria, recordar este ejemplo de organización. Ya